Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Como siempre te digo, tranquilo y viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. El tema de hoy es un tema dolido, es un tema que viene afectando a Cuba desde hace años y es un tema traumático y son los feminicidios. Antes de hacer las presentaciones de quienes nos acompañarán hoy, voy a dar unos datos que acá tengo. En el 2022 en Cuba ocurrieron 36 feminicidios, 2 de ellos vicarios. Después quiero hacer una aclaración o que hagan hacer una aclaración sobre feminicidios vicarios. 7 intentos de feminicidios y 2 matricidios. Y ya en este 2023, apenas ha empezado mes y medio, hay 11 feminicidios. Semanalmente hay 1 o 2 y estamos hablando de los feminicidios que se conocen y de los intentos que se conocen. Disculpen, no de aquellos que no llegan a las redes o que no llegan a información de quienes están trabajando en función de esta situación. Y para hablar de un tema tan delicado, nos acompaña Maylin Fernández, jurista y es jueza cubana. ¿Cómo estás, Maylin? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Entraremos en la pregunta principal, o una de las preguntas que quería hacerle a Maylin. En primera, yo hablé acá de que en el 2023 se sucedieron 36 feminicidios, 2 de ellos vicarios. Primero, que nos aclare qué significa este término. Tengo una idea, pero bueno, yo no soy jurista. Y en segunda, la Red Femenina Cubana, otras organizaciones de la sociedad civil en el país y fuera del país están luchando porque en Cuba se apruebe o se tipifique el feminicidio. ¿Por qué es tan importante esto cuando en el país hay una ley contra los asesinatos, contra los maltratos? Pero se ve la insistencia y quiero que nos expliques la importancia de que el feminicidio sea tipificado directamente como un crimen. A ver, la violencia vicaria realmente es un término que en Cuba no se utiliza con frecuencia y es aquella violencia que tiene como objetivo dañar a una mujer a través de sus seres queridos. Y cuando digo seres queridos es especialmente a través de la muerte, del asesinato, de sus hijos o de sus hijos. Y que en la mayoría de los casos son hijos de unas menores de edad. Por esa parte es lo que se denomina violencia vicaria. El otro tema que me comentaba, refería a la violencia de género en Cuba, decir que antes de la Constitución del 2019 el término de violencia de género era un término que estaba vetado en Cuba, no existía desde el punto de vista legal nada que hiciera referencia a la violencia de género. Con la Constitución se integró al cuerpo legal el significado del tema, me refiero al término de violencia de género,
y así mismo quedó en el Código Penal, recientemente aprobado, que entendido a partir del 1 de diciembre, la violencia de género. La importancia de la violencia de género, y más que de la violencia de género, sino la protección de las mujeres contra este tipo de violencia, radica en la vulnerabilidad del grupo y digamos lo fuerte, lo difícil que es afrontar desde el punto de vista familiar un asesinato, y más cuando se comete hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer. Decir que en el nuevo Código Penal sí se incluyó no feminicidio como delito, sino la tipificación de este delito. ¿Qué quiere decir? Que dentro del delito de asesinato, que prevé penas que incluyen desde los 20 hasta la pena de muerte como sanción, se incluyó como una circunstancia en el artículo 345 del Código Penal, donde se incluyó la posibilidad de sancionar a una persona que asesinara a una mujer víctima, a una mujer en el contexto de la violencia de género. Y las penas oscilan desde los 20 años hasta la pena de muerte. Solamente subrayar que la mayoría de las plataformas feministas, la mayoría de las feministas en Cuba, más que nada luchamos porque exista una independencia del delito de feminicidio y no que esté subsumido dentro del delito de asesinato, sino que sea independiente, como un delito independiente, porque si lo tenemos dentro del asesinato, las circunstancias y las sanciones van a ser como un asesinato más. Y lo que queremos es que exista una independencia de este delito del resto de los delitos del Código Penal. Maylin, y tengo una consulta. ¿Cómo es el sistema legal cubano en comparación con los sistemas legales de países vecinos, digamos, de América Latina, en esta materia? Pregunto esto porque tradicionalmente o históricamente el sistema legal cubano tenía algunos componentes que eran de avanzada para la región hace varios años. Sin embargo, pareciera que eso es algo que ha cambiado. Se ha discutido el Código de Familia, tratando de incorporar algunas cosas, pero que quedaron ahí medio como en un híbrido. ¿Cuál es la situación en ese sentido? E incluso con las normativas internacionales, no sé si si existe algún convenio o algún acuerdo o recomendación por parte de ONU o demás para este tipo de tipificaciones. A ver, en mi criterio, Cuba ha quedado muy rezagada con respecto a la lucha contra la violencia de género, con independencia de que participan el gobierno o tienen los mecanismos establecidos, me refiero a la Federación de Mujeres Cubanas, me refiero a las casas de educación a las mujeres también. Pero este tema de la violencia de género ha quedado rezagada con respecto a cualquier otro país del continente. Primero, porque no cuenta con una ley específica contra la violencia de género. No existe una respuesta, por ejemplo, en las carreras de Derecho, no se da la violencia de género como un tema que los estudiantes de Derecho deben conocer. No existe una preparación especializada del personal que interviene en estos tipos de delitos, en estos tipos de conductas. Me refiero a las unidades de policía, me refiero a los médicos legales que participan cuando reconocen a una mujer que ha sido víctima de violencia de género. Me refiero a los propios jueces y jueces que atienden la materia penal, que juzgan un delito de violencia de género como cualquier otro delito que pudiera entrar a la sala donde se juzga. Y esto permite que la mujer se revictimice, no solo a las mujeres, sino también a las niñas. Permite que no existan protocolos contra la violencia de género. Y otra cosa importante que pasa en Cuba es el tema de las cifras. Al no conocer las cifras, la sociedad no tiene la percepción del riesgo de que la violencia de género existe y estamos conviviendo en la violencia de género. Entonces, se mantiene en que es algo dentro del domicilio que ocurre al interior de las familias, y este tema de la subjetividad evita que las personas conozcan que pueden estar siendo víctimas del problema y denunciarlo se convierta en algo que no sucede, en algo imposible. Y se deja pasar muchas veces hasta llegar a las consecuencias, digamos, a las peores consecuencias de la violencia de género,
que son los feminicidios. Gracias, Mandy. No, claro, o sea, se ve que un poco mi sensación, ¿no? Esto de que estaba demorado. ¿Y por qué crees que el gobierno cubano, y sé que esto es preguntarte, hacerte una pregunta que no necesariamente puedes responder, ¿no? Porque no eres el gobierno cubano, pero ¿se te ocurre alguna explicación para que el gobierno cubano no quiera incorporar una ley o una tipificación que, aparte de un código penal que acaban de reformar, ¿no? O sea, un código penal que recién está estrenado, nuevito, con olor a horno todavía, ¿no? ¿Se te ocurre algún motivo para el cual no quieran incorporar esto? A ver, el tema de la violencia de género y la cantidad de feminicidios que ocurren en Cuba, creo que permitiría situar al gobierno cubano como un país más, como un gobierno más donde suceden los feminicidios. Y creo que el hecho de esconder o no querer que estas cifras sean públicas, pues da más sería más como la cara, o sea, no reconocer que existe un problema que no existe solo en Cuba, que existe en todos los países del mundo. Y me imagino que va con eso, tratar de apaciguar, tratar de no mostrar, tratar de no ser consecuentes con la sociedad, digamos, que está cambiando, y que me imagino que vaya por ahí, porque no tiene otra explicación con tantos órganos que existen dentro del gobierno de Cuba, como la federación, como las casas de orientación, como la ayuda psicológica a las mujeres y otras. No hay explicación para que este problema, un problema que es un problema mundial, no haya tenido, no tenga en Cuba realmente una respuesta fatal como la merecen las mujeres cubanas. Tal cual. Y sobre todo en esta situación en Cuba donde, bueno, tú mencionabas antes, ¿no? Tantas organizaciones se están movilizando, y finalmente tiene que ver un poco con uno de los temas que hemos discutido en algunos de estos programas de Zoom cubano, que tiene que ver con las estadísticas en Cuba, ¿no? Cómo el gobierno trata de mostrar solo lo que le conviene, digamos, y bueno, como tú dices, tiene mucho sentido, digamos, que probablemente no acepte o no quiera incorporar una ley de esta naturaleza para no ensuciar sus estadísticas. Me pregunto, ¿son tan graves? ¿Son comparado con la poca información que tenemos, que no es la oficial, como decía Pedro, que no es total, ¿no? Sino que es una información parcial? ¿La pone muy lejos a Cuba del resto de los países o la pone más o menos en una liga similar, digamos, comparando, no sé, con México, con República Dominicana? A ver, realmente si la comparamos con países, por ejemplo, como México, El Salvador, Guatemala, la violencia de género en Cuba no está en cifras alarmantes. Pero, por ejemplo, si la comparamos con España, que en el 2022 tuvo 46 feminicidios, con una población de 40 y tantos millones de habitantes, si comparamos a Cuba con 11 millones de habitantes, y 36 feminicidios, digamos, recogidos por organizaciones que no son oficiales, pues realmente el fenómeno o está creciendo o siempre ha estado en esta cifra y no había percepción del bien en la sociedad cubana. Entonces, si desde ahora no se protege, no se da una respuesta contundente, pues las cifras van a seguir. Y la idea es que nunca estemos a la altura de México, de Guatemala, El Salvador, otros países que realmente la violencia de género tiene cifras mucho más elevadas. Antes de continuar, debemos hacer una aclaración para aquellos que nos están siguiendo por Facebook. Como pueden ver, el video tiene deficiencias, tiene diferencias en el tamaño, en las fotos, y es porque en Cuba la conexión es pésima y por la vía Zoom es peor, y en ocasiones hay que quitar la imagen y solo trabajar con el audio para poder estar en contacto directo con el programa, y en otras ocasiones ni eso se puede hacer y hay que trabajar y hacer las preguntas vía WhatsApp. Maylin, se insiste mucho en que se tipifique el feminicidio, que aparezca en el cuerpo de las leyes,
en el cuerpo del Código de la Familia, pero ¿consideras tú que basta solamente en que este delito se tipifique para que se resuelvan los problemas, o debe ir acompañado de todo un conjunto de medidas sociales? A mi criterio, ninguna ley, ninguna tipificación de una conducta o un delito que se incluya va a terminar por sí solo como un fenómeno, y mucho menos como el fenómeno de la violencia de género. Cuando se tipifica un delito, se sanciona una conducta que ya se ha cometido. Y la idea, por eso se aboga más por una ley integral, porque la ley integral contra la violencia de género no iría solamente a castigar cuando el hecho ya se cometió, sino también a la prevención, al tratamiento de las víctimas, a la creación de programas y de instituciones que respondan a la lucha contra la violencia de género, precisamente desde lo social, no únicamente desde lo legal. Estamos entonces con Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, e integrante de la Red Femenina de Cuba. Y Elena, estamos conversando sobre el tema de los feminicidios. Primero queríamos que nos cuentes cuál es el estado de situación, cómo cerró el año en esa materia para Cuba y cómo está Cuba en temas de feminicidio. Mira, Cuba, desgraciadamente, como tú ya sabes, el gobierno cubano no se implica en este problema, ¿no? En este problema estructural que no solamente pasa en Cuba, sino que pasa en todas partes del mundo. La diferencia es que el gobierno cubano no da respuesta y el resto de gobiernos del mundo sí lo dan. Yo siempre quiero recordar que Cuba es el único país de todo el hemisferio occidental que no tiene tipificada la violencia de género como delito. Y esto en cierto punto es una barbaridad, pero tiene cierta coherencia. A ver si me explico, ¿no? Nosotros que estamos pidiendo un nuevo ordenamiento jurídico, en el sentido de que los feminicidios no se pueden quedar así al aire como si fuera una cosa que pasa de vez en cuando o como si fuera un accidente, ¿no? Pero ¿por qué el gobierno no quiere hacernos caso? Porque nosotros estamos pidiendo una ley orgánica, ¿no? La ley orgánica reconoce el derecho a la mujer a vivir sin violencia y obliga al gobierno y a las autoridades a cumplirlo. Pero si tú eres el primer maltratador porque ejerces la violencia institucional contra los activistas de derechos humanos, ¿cómo vas a elaborar una ley orgánica que condene la violencia que tú estás instigando desde las autoridades, ¿no? O sea, es un contrasentido muy grande. A mí me preocupa porque el tema de los feminicidios en Cuba sigue subiendo. El último ha sido terrible, hace 3 o 4 días, una mujer degollada en plena calle, te quiero decir, o sea, que son cosas que ya casi como que trascienden el ámbito doméstico, ¿no? Están ya en la calle y el gobierno no se pronuncia. Luego el gobierno tampoco quiere hablar, tú sabes que se habla de femicidio y de feminicidio, ¿no? Que son 2 términos un poco diferentes, ¿no? El gobierno no quiere hablar de feminicidio porque el feminicidio lleva implícita la dejadez de un gobierno ante esta situación y prefiere llamarlo femicidio, como si no fuera una cuestión recurrente, ¿no? Y ellos no tuvieran ninguna obligación. Por eso es muy preocupante porque las mujeres en Cuba están muy, muy, muy desprotegidas. O sea, no tienen salida de ningún tipo en este sentido, ¿no? Y yo creo que, primero, que es una barbaridad. Y segundo, que yo creo que es un error, porque las sociedades, digamos, hay índices y encuestas hechas que digamos que las sociedades más abiertas, más democráticas, más convivibles, tienen una alta participación de las mujeres en todo, ¿no? En la sociedad, tiene su papel, en la política, y yo creo que esto, independientemente, es una lacra también para el desarrollo del pueblo cubano. No, esto no debería ser así. Yo muchas veces también pienso, Hernán, en todas estas mujeres que forman parte, que son un número, ¿no?, en la administración cubana, ¿no?, que están ahí para llenar una cuota, para que el gobierno pueda dar unas cifras que sean, digamos, que se puedan absorber o puedan ser entendidas como positivas por la comunidad internacional, pero la realidad es
qué mujer cubana tiene derecho a legislar, qué mujer cubana ha tenido un papel importante en la Asamblea, qué mujer cubana, qué voz tiene la Federación de Mujeres Cubanas que pueda contravenir al gobierno o que pueda defender, ni siquiera tiene la capacidad de defender esta cuestión que trasciende la política, ¿no? Que es una cuestión absolutamente social y que pasa en todas partes del mundo. Yo siempre digo que cuando yo fui al Parlamento Europeo, a la Comisión de Derechos Humanos, a hablar de esto, Parlamento Europeo, como tú sabes, es un parlamento plural donde hay todo tipo de sensibilidades políticas, ¿no? La gente no entendía que no se pudiera, pero ¿cómo que no? Pero si es que esto no es una cuestión política, no estamos hablando de política, es una cuestión social, humana. No entendían lo que pasaba. Digo, pues nosotros tampoco lo entendemos, pero es así. Pero si uno profundiza más, ¿cómo vas a hacer una ley orgánica que defienda que la mujer debe vivir sin violencia cuando tú la ejerces? Pues no, nada, contradictorio total, ¿no? Y es cierto, al mismo tiempo, la verdad es que me pregunto, Cuba tiene tantas leyes contradictorias que una más probablemente no le haría mella, pero también me pregunto, y recién mencionabas a la Federación de Mujeres, me pregunto, ¿cuál es la agenda de la Federación de Mujeres? Porque en todo el mundo, las organizaciones feministas, por llamarlas de alguna manera, pero las organizaciones que en definitiva luchan por los derechos de las mujeres, que entiendo debe ser la misión de la Federación de Mujeres, tienen esto en su agenda, por supuesto, igualdad de ingresos, igualdad de derechos en términos generales, pero uno de los factores más delicados tiene que ver con la violencia, que como tú decías, es un flagelo que afecta lamentablemente a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se entiende? ¿Cuál puede ser? Porque, y esto lo quiero conectar, Elena, y cuéntanos un poco con la campaña que están haciendo desde la Red Femenina y otras organizaciones para el 8 de marzo, ¿no? Sí, mira, yo creo que realmente, bueno, ya todos sabemos cómo funciona Cuba, ¿no? O sea, el Partido Comunista es el que manda, la ideología comunista es la que manda, y cualquier cosa que uno intente pensar o discutir, incluso dentro de las organizaciones llamadas de masas, como les gusta llamarlo en Cuba, se considera una confrontación con el gobierno. Para ellos cualquier cosa es una confrontación y te conviertes entonces en un enemigo público número uno, ¿no? Y yo no estoy en esa posición, pero entiendo que la gente tenga miedo, entiendo que la gente tenga miedo a perder su posición, que tenga miedo a perder su trabajo, que tenga miedo a, en fin, a que se ejerza algún tipo de violencia o discriminación sobre sus familias. O sea, hay que entender cuál es el escenario, ¿no? Para nosotros desde aquí te parece impensable, pero ese es el escenario y esa es la realidad. Y yo muchas veces pienso, todas estas mujeres que pertenecen a la Federación, que pertenecen a la Asamblea, que son funcionarios, ¿cuántas mujeres de estas no estarán sufriendo también violencia doméstica y no se atreven ni siquiera a decirlo para que no en la oscuridad de sus casas, ¿no? Yo lo pienso muchas veces, ¿no? A mí me da mucha pena porque esto lo que se ve es muy poco, porque hay mucha gente que no quiere tampoco decirlo por vergüenza, por muchas cosas, ¿no? Y si tú estás en un cargo donde se supone que no puedes defender esto, te tienes que quedar en tu casa callada y aguantar, ¿no? Y esto es, a mí me angustia mucho eso, ¿no? Porque yo pienso como mujer, ¿no? Independientemente de la política, yo pienso como mujer y la tristeza que es vivir tú en una casa, tus hijos, todo lo que eso supone, ¿no? Todo lo que eso supone de desastre para el futuro de una sociedad. Además, porque ¿qué le estás enseñando a la gente joven? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué comportamiento, no? Y eso al final afecta a toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues, por eso te quiero decir que es un absurdo. Yo creo que sería de las primeras cosas que el gobierno debería de tomar, ¿no? En consideración, porque, o sea, las mujeres son la mitad de la población de un país, ¿no? Es mitad y mitad, más o menos, ¿no? Suele ser mitad y mitad. Claro, sí, por supuesto, en algún caso más. ¿Qué ganas por tener peso en contra? ¿Qué ganas con no apoyar esa cuestión social? Que no estamos hablando de política, es una cuestión transversal. Están cerrados ahí y no quieren porque creen que sucumbir ante esta petición es mostrar debilidad, cuando es todo lo contrario. Pero bueno, como ellos tienen los conceptos cambiados, pues no podemos hacer nada más que lo que intentamos hacer, ¿no? De una manera legal, legítima, lógica y cívica.
¿no? Seguir, nadie estamos pidiendo salir a cuchillar a nadie ni hacer nada, ¿no? Simplemente reclamar un derecho que por otro lado se reclama en todas partes del mundo, ¿no? A mí me da pena porque el 8 de marzo nosotros estamos haciendo de la red femenina con otras asociaciones, pues haremos una marcha virtual, Hernán, porque como no les han permitido a las mujeres que han ido a pedir el permiso, cumpliendo la norma vigente, sin saltarse nada, y no lo han permitido, pues otra vez las mujeres cubanas quedan aisladas del gran movimiento internacional, ¿no? Y es una pena, eso nosotros estamos reforzando relaciones con organizaciones internacionales de mujeres y porque, bueno, por lo menos que el capítulo Cuba esté ahí, aunque normalmente suele ser digamos, el capítulo lo forma el gobierno de la nación, ¿no? O sea, pero en este caso, como no se puede, pues seremos nosotros, ¿no? Los que estamos ahí. Yo creo que eso se debe conocer y que hay que apoyar, ¿no? Igual que nosotros apoyamos otras cuestiones, ¿no? Que nos parece sensatas y lógicas. Para mí, una pregunta que a mí siempre me surge hablando de estos temas, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, no quiero caer en el por qué, porque bueno, tú ya hablaste un poco de por qué crees que el régimen no cede ante esto, pero lo que me inquieta un poco, lo que me llama la atención es que en general, en el mundo, buena parte de la agenda feminista se vincula con la izquierda, ¿no? Se vincula con precisamente valores socialistas, valores de izquierda, valores que supuestamente lleva adelante la Revolución Cubana. De hecho, no me extrañaría que muchas de estas organizaciones feministas empaticen un poco con el régimen. Y tú mencionabas al comienzo el esfuerzo que ha hecho el régimen para mostrarse sólido en las encuestas, en las estadísticas, ¿no? En cantidad de mujeres en la Asamblea Nacional del Poder Popular, cantidad de mujeres en diferentes cargos, o sea, tratando de mostrar que son de punta en esa agenda. Y me pregunto, insisto, en por qué no querer ser de punta, de nuevo, disfrazando las estadísticas, tratando, o sea, esa práctica cotidiana que nos tiene acostumbrados el régimen, pero en este caso ni siquiera pareciera que les importa hacer el esfuerzo de eso, ni siquiera hacer la mímica. Por supuesto, es indignante, pero además es raro, ¿no? Sí, no tiene lógica ninguna. Yo creo que también en esta cuestión estamos peleando, casi diría que contra el ADN, ¿no? El ADN. Estamos... ¿Por qué se ve esto como una cuestión de la izquierda, como una cuestión de progresía? ¿Por qué se ve así? Porque estamos luchando con unos, digamos, roles atávicos que están vamos, de los que estamos imbuidos, de los que forman parte de nuestra existencia. Incluso hay todavía muchas mujeres que todavía no acaban de entender cuál es la cuestión, porque también se han educado y han vivido pero por generaciones, en un modelo, ¿no? Y entonces es muy complicado. Para eso tiene que haber muchísima pedagogía, tiene que haber mucho apoyo, tiene que haber mucha explicación, tiene que haber una explicación de no confrontación. Esto no es una confrontación entre hombres y mujeres, esto es una complementariedad en la sociedad y en la convivencia, ¿no? Pero todo eso hay que explicarlo. Si no, un varón que no se le explica esto piensa que se le están reduciendo sus ámbitos de influencia, ¿no? O una mujer que no se le explica bien lo que pasa piensa que se está levantando incluso contra un marido, contra su propio hijo, contra su propio padre. No, hay que explicar. Y falta pedagogía. Y el día que esa pedagogía se haga y la gente entienda la complementariedad de los sexos, que no la exclusión, entonces tendremos un mundo mejor. Porque yo creo que las mujeres y los hombres nos perdemos algo y los hombres y las mujeres también, porque yo creo que todo eso unido es lo que hace, porque los hombres tienen muchos valores y las mujeres también, y la gracia está en que son diferentes, ¿no? Y proyectamos imágenes diferentes y proyectamos sensaciones diferentes, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Sumar, no se trata de restar ni de liquidar, sino se trata de sumar y entender que juntos llegaremos mucho más lejos. Y lo tenemos que hacer entender a las nuevas generaciones también, ¿no?
Es que eso es así. No, claro, y aparte, a ver, algo que, qué sé yo, uno cree que ya a esta altura del partido, digamos, no debiera discutirse, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Que es de lo que tú estás hablando, o sea, no es uno u otro, no es jóvenes o adultos mayores o adultos de más de 40 o jóvenes, no es un género o el otro, no es una elección de género u otra, es todos, no es un color, ¿no? La discusión ya está un poco mejor, digamos, no es una religión, son todos, ¿no? Son todos juntos, son todos los cultos, son todas las razas, son todas las etnias juntas, y en esa diversidad es donde se logra un progreso y una evolución clara. Y evidentemente el régimen cubano, precisamente, y de hecho esto lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Que tiene que ver con esto de el régimen cubano se llena la boca hablando y diciendo algunos eslogans que caen bien en ciertos sectores, pero que después no resisten el testeo, no resisten, porque, a ver, como hemos hablado, hablando de temas raciales, digamos, uno mira y dice, a ver, ¿cuántas personas de color están estudiando en la Universidad de Cuba? ¿Cuántas, o sea, qué acceso hay realmente a eso, ¿no? Puede que el derecho esté por ahí, pero la verdad es que si finalmente uno mira cuántos egresan de color y cuántos egresan blancos, uno dice, bueno, acá hay un tema, ¿no? En una población bastante mestiza y con mucha población afroamericana, ¿no? Entonces, yo creo que, y a ver, y políticamente eso está claro, ¿no? O sea, el régimen cubano le tiene pánico a la diversidad. Porque digo, en esta diversidad también está la diversidad de opinión, ¿no? O sea, también está esta cosa de decir, a ver, yo pienso esto y yo pienso aquello, y aprender del otro, del que piensa diferente, decir, interesante eso, y puedo decir, pero no lo tomo, o no lo acepto, o no me gusta, o no me parece, pero escucharlo, ¿no? Pero el régimen cubano claramente no tiene ningún interés en escuchar al que piensa diferente. ¿Por qué tendría interés entonces de escuchar al que es diferente? Claro, porque cuando tú escuchas a que piensa diferente, sin querer tú te vuelves más vulnerable internamente, ¿no? Porque te dice una cosa sensata y a esa verdad que tú tenías pues se tambalea, ¿no? Y a la gente no le gusta sentirse vulnerable. Yo creo que es importante sentirte vulnerable porque cuando lo superas te haces más fuerte, aprendes a entender el mundo, ¿no? Y luego también yo creo que hay una cosa que a mí también me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho en Cuba mucho y en general, ¿no? Cuando tú manipulas la información, como es el caso del gobierno cubano, ¿no? En este sentido y en muchos más, las personas que saben que viven la realidad se sienten estafadas. Esa estafa produce frustración y esa frustración produce radicalidad. Y hay que intentar que no se polaricen las cosas. Hay que intentar, yo se lo digo muchas veces a la gente más joven, digo, tranquilidad, que esto no se trata, pero también entiendo la desesperación. Esto no se trata de ir en contra de, pero claro, cuando te das luces contra la pared y no te hacen caso, al final te vuelves como más duro, ¿no? Más se pierde un poco el sentido de las cosas y eso es muy preocupante también, porque la frustración genera unos comportamientos lógicos, humanos, pero que no son deseables, ¿no? No son deseables porque lo complican todo mucho, ¿no? Lo complican todo. Y yo creo que eso también es una cuestión que el gobierno tiene que tener en cuenta y que se tiene que sentir responsable de esa cuestión, porque es que, o sea, te quiero decir, la responsabilidad final la tienen ellos, final y primigenia, la tienen ellos, porque ellos son los que tienen el poder. Y si no quieren dar ese paso, pues nos encontraremos cada vez con cosas más duras y más difíciles. Yo creo que tiene que hacerse mirar y darse cuenta de que no se puede vivir así porque la sociedad se empobrece, las familias también, la gente acaba con unas angustias y unas ansiedades que no son buenas y todo eso trae un desequilibrio social muy grande que deberíamos intentar evitar, ¿no? Aparte de la injusticia, por supuesto, bueno, en fin, no vamos a hablar
en los términos políticos, porque ya sabemos lo que hay, ¿no? Yo prefiero quedarme en la dimensión humana, ¿no? Y en el sufrimiento personal de mujeres, maridos, hijos, padres, que se podrían evitar, ¿no? Que la gente tenga un cierto reconocimiento, que la gente tenga un consuelo y que tenga donde acudir, ¿no? Que no te quedes ahí, ¿no? En el aire, que nadie te escucha, que nadie te atiende y nadie te ayuda. Y nadie te puede ayudar, porque psicológicamente esto es terrible. Aparte de físicamente, pero es terrible. Y Elena, ¿cómo están los niveles de violencia en Cuba? Porque cuando uno mira algunos de los datos que se conocen de América Latina, la verdad que no son muy alentadores. En general, incluso la violencia contra la mujer, de lo cual se habla muchísimo y hay, soy testigo, hay muchas políticas activas para tratar de encontrar un cauce a esa solución, a esa situación. La verdad es que las estadísticas, no sé si porque cada vez se miden mejor, o también por lo que tú decías, ¿no? También porque el violento se siente cada vez más acorralado y entonces se vuelve más violento. No sé cuáles son las explicaciones, pero me pregunto en Cuba, uno ve el nivel de violencia hacia la mujer que está en aumento, ¿no? Al menos en las estadísticas informales que uno puede elaborar, porque como tú decías, el gobierno no da información certera al respecto, ni de ningún tipo. ¿La sociedad en general se está volviendo más violenta? Más violenta. Yo creo que antiguamente la sociedad era violenta también, pero no había tanta información, ¿no? Yo creo que muchas cosas quedaban tapadas y yo he escuchado casos de cuando era niña y cuando era jovencita, pero no se sabían porque no había la posibilidad de informar, ¿no? Con esta rapidez y además con estos datos y con esta justificación que puedes dar, porque tú puedes grabar en un móvil, puedes hacer y ya está ahí, ¿no? Ya está ahí la cuestión. Antes era que si decía no sé qué, que había pasado no sé qué cosa, y entonces hasta que comprobabas, si no comprobabas las cosas se tapaban más. Luego es verdad también que la sociedad más machista que hay ahora, las mujeres callaban, ¿no? Callaban un poco. Pero mira, yo te voy a decir, por ejemplo, estamos a mediados de febrero, ¿no? O sea, llevamos 30 y 15, vamos a decir 45 días, ¿no? Que es la última estadística que hemos hecho. En 45 días han muerto, que sepamos, 11 mujeres en Cuba, víctimas de violencia de género. O sea, es un índice bastante alto, que sepamos. Si tuviéramos cifras oficiales y de verdad el gobierno se pusiera estoy seguro que serían muchas más. Pero simplemente con lo que nosotros podemos acceder, con lo que la gente se atreve a decir, en fin, y contrastado todo, porque nunca se publica nada que ni la red ni ninguna otra organización publica nada que no esté contrastado. Han sido casi cada 3 días, ¿no? Cada 4 días, no sé cuál es cada 4 días muere una mujer. Es que es mucho, ¿eh? Es cuando empiezas a contar y empiezas a sumar, dices, es que es mucho y mucho lo que se deja atrás, y mucho, o sea, es mucho daño el que se hace. Independientemente de la persona que muere, detrás eso deja un rastro terrible, ¿no? De dolor, no solamente de dolor, sino de afecciones psicológicas, de miedos, de inseguridades, de trastorno de la personalidad, de falta de confianza y de fe en la vida. O sea, es muy triste todo lo que está pasando. Por eso te digo que y pasa en todas partes del mundo, pero como te decía al principio, la diferencia que tenemos en Cuba es que es la respuesta del gobierno, ¿no? Yo cuando veo aquí en España que pasa cualquier cosa, todos los medios de comunicación, todas las organizaciones, problema que sean femeninas, que políticas, que todo el mundo apoya, todo el mundo defiende, todo el mundo saca la luz, los pueblos salen a la calle, no sé cómo decirte, es una manifestación colectiva que te ayuda mucho primero a capturar, digamos, y a castigar o a penar, y luego ayuda mucho porque sientes mucho apoyo emocional. Es muy importante en ese momento, ¿no? Muy importante, y es que cuando una nación llora porque han matado a una mujer, pues quieras que no, pues dices, oye, qué mala suerte, pero por lo menos la gente me entiende, me siento acompañada, esto es una barbaridad, porque cuando la callada es la callada por respuesta, ¿cómo se queda esa familia? ¿Sabes? Te quedas ahí como, aquí me han matado a mi hija, me han matado a mi hermana, me han matado, y aquí a nadie le importa nada, y nadie, ¿sabes? O sea, es una especie como de desolación y de temor y de miedo, ¿no? A decir,
Yo no vivo en un país donde no estoy segura en mi país, ¿no? Y eso es muy doloroso, la verdad, muy doloroso. Elena, por último, ¿cuál es el mensaje para este 8 de marzo en Cuba? Tenemos nombre. Las mujeres tenemos nombre, nos llamamos Elena, María, Marta, tenemos nombre. Y nosotros queremos que la gente sepa los nombres de las mujeres que han muerto, porque yo creo que cuando tú nombras a una persona, la tienes más cercana, ¿no? No es tanto cuantificar, por supuesto que hay que cuantificar, pero es una cuestión cualitativa, ¿no? O sea, de contar la historia de las personas que han sufrido esto, porque eso es lo que te acerca a ellas, ¿no? Porque los números al final les dan, las cifras se quedan ahí, son frías, ¿no? Son frías, y entonces nosotros lo que hemos hecho en esta cuestión es poner el nombre. Las mujeres tenemos nombre. Cada persona que haga un vídeo, que ponga su nombre, pongamos el nombre de cada persona que haya muerto con su nombre. Tenemos nombre, ¿no? Y eso yo creo que un poco humaniza la cuestión, ¿no? La humaniza, ¿no? Nombre y apellido de una mujer que ha muerto, porque las cifras, como te digo, se quedan en el aire, ¿no? Es como cuando hablamos de los presos, pues no, que yo quiero saber qué pasa a cada preso. Yo veo porque las cifras, todos los días estamos viendo cifras, de todo, cifras económicas, cifras de todo tipo, te quiero decir, no, son frías. O sea que yo creo que, y pedir el apoyo también internacional, y tenemos nombre, estamos aquí, y apóyennos. Y me gustaría que parte de la campaña también es sensibilizar a otras organizaciones femeninas de que apoyen, de que nos apoyen y de que pidan lo que ellas, unas leyes de las que ellas ya gozan, ¿no? Como las que ellas gozan en otros países, ¿no? Que las pidan también para nosotros, ¿no? Es una cuestión de solidaridad femenina, ¿no? Es un poco como la solidaridad de las organizaciones como UNICEF, o sea, que la gente se solidarice con lo que pasa, ¿no? Que yo creo que también es importante porque también nos humaniza a todos, ¿no? Nos humaniza a todos también, ¿no? Todos somos parte de un gran conglomerado que es este mundo, y yo creo que debemos de, ya te digo, políticas aparte, por las cuestiones sociales yo creo que son importantes, y hay que denunciarlas con fuerza, ¿no? Con fuerza y defender los derechos de las personas, porque si no, ¿en qué mundo vivimos, no? ¿Y cuál es la respuesta que han recibido por parte de las demás organizaciones? Pues bien, muy bien. Ahora vamos a entrar a formar parte de la Women's National, la organización esta femenina, también de una organización argentina, también de una organización francesa, pero hemos tenido muy buena acogida, la verdad, ¿sabes? Y bueno, pues el capítulo Cuba irá entrando por ahí, sin rencor, de manera propositiva y queriendo resolver las cosas, ¿no? Con mucho dolor, pero mirando hacia adelante siempre. Elena, muchas gracias por esta comunicación, siempre muy interesante escucharte y tratar de entender un poco mejor los diferentes fenómenos, en este caso sobre el derecho a las mujeres, la violencia contra la mujer en Cuba. Gracias, Elena. También nos acompaña en el día de hoy para hablar sobre el tema Sara Cuba, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y de la Red Femenina Cubana. Sara, quisiera que nos explicara, nos diera tu criterio sobre el tema feminicidios en Cuba y el actual del régimen cubano. Creo que todos debemos partir del concepto de feminicidio, que dentro de su contexto define la responsabilidad del Estado ante el asesinato de las mujeres. En Cuba, la falta de aceptación del Estado cubano ante este delito lo hace responsable de esta forma de violencia contra las mujeres. No podemos dejar de reconocer de que existen indicios de intentos por parte del Estado para promover la eliminación de todas las formas de violencia de género en Cuba. Sin embargo, las cubanas aún no contamos con la suficiente protección ante la violencia contra las mujeres, y en este caso aún no contamos con una ley integral de género que defina al feminicidio como delito. De ahí la necesidad
de que se tipifique dentro del Código Penal esta forma de violencia contra las mujeres. Es importante reconocer que desde el 2019 se presentó una petición por parte de la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba sobre una propuesta para una ley integral de género, la cual aún no ha sido analizada, o sea, se pospuso para su análisis en el próximo 2028, por lo que las mujeres nos encontramos en completa desprotección por la falta de este delito dentro del Código Penal cubano. Y una evidencia de la necesidad de que el feminicidio sea tipificado está, por ejemplo, que en el 2022 ocurrieron 34 casos de feminicidios en Cuba, y en este 2023 ya se han registrado por varias plataformas alrededor de 11 asesinatos de mujeres a causa de estos estereotipos que aún perduran dentro de la sociedad cubana, por ejemplo, de ese mito de que la mujer es propiedad del hombre. Entonces, la prevención y el enfrentamiento a las manifestaciones violentas contra las mujeres y niñas es indispensable para vivir en una vida libre de violencia. Obvio que a pesar de que el feminicidio se tipifique dentro de la ley, creo, mi opinión muy particular, que esto no va a erradicar o a eliminar definitivamente el asesinato de mujeres a manos de hombres que aún creen o viven tras estos estereotipos de pertenencia, de dominio, de esas ideas patriarcales que aún perduran dentro de nuestra sociedad. Y en conclusiones, creemos que aún no existe suficiente voluntad política o una prioridad del gobierno de que sea tipificado el feminicidio como delito. Además, es necesario que exista una data oficial de los casos de las mujeres asesinadas por el único hecho de ser mujer. Y mientras esto no ocurra, seguirá siendo responsabilidad del Estado todas las víctimas de feminicidios en Cuba. Solo nos resta darle las gracias a Maylin Fernández, Elena Larrinaga y a Sara Cuba por su participación en nuestro programa y el haber expuesto sus criterios sobre la situación de los asesinatos de mujeres en Cuba y la actitud que el gobierno cubano ha asumido al respecto de tan triste y doloroso tema. De paso, los estamos invitando para el próximo martes a que escuchen el programa Zoom Cubano, donde trataremos otro tema de la realidad cubana. Un saludo a todos, hasta la próxima.